¿Quieres vender o comprar un inmueble y quieres que el negocio salga perfecto? ¿Tienes miedo a que te incumplan y no puedas hacer algo? Hoy vamos a hablar del contrato de compraventa y la promesa de compraventa. Bienvenidos a esta comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma. Mi nombre es Paola Persa, soy abogada colombiana y en este video quédate porque te voy a explicar todo respecto de la promesa de compraventa a detalle. Bienvenidos. Gracias a ustedes por continuar en este canal y en este video donde vamos a hablar de la promesa de compraventa. Para los que están aquí por primera vez, mi nombre es Paola Persa, soy abogada colombiana, influencer jurídica y locutora. Y también soy la creadora de esta comunidad que a la fecha somos más de 13.100 suscriptores que hablamos del derecho en tu idioma. En este canal les damos la bienvenida, donde hablamos de derecho laboral, familia, civil e inmobiliario. Así que los temas aquí están súper nutridos, deliciosos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema inmobiliario, de las promesas de compra-venta, para que ustedes tomen nota, para que inicien este año nuevo pues haciendo muchos negocios inmobiliarios exitosos. Y pues bueno, primero que todo quiero darle la bienvenida a todos ustedes al año 2026. Estamos subiendo este video en enero del 2026. De hecho, es el primer video que está circulando en el año 2026. Mucha salud, prosperidad, abundancia para todos ustedes. Vamos a acompañarnos, los voy a acompañar esta vez con un buen trago de Don Julio. Ustedes dirán con qué me están acompañando, con un tintico, con una aromática, con un buen whiskycito, un vinito, ¿con qué? Porque esta charla espero y aspiro que sea muy amena, muy nutrida para todos ustedes y que sigan aprendiendo el derecho en tu idioma. Quiero agradecer rápidamente el apoyo para todos ustedes, a nuestros clientes, seguidores, proveedores, trabajadores, colaboradores, por hacer crecer esta empresa. Ya este año vamos a cumplir nuestros primeros 8 años en nuestra firma de abogados. Muy agradecida con todos ustedes, pidiéndole a Dios Santísimo que nos ayude, nos ilumine, nos llene de mucha sabiduría para continuar por muchos años más defendiendo los derechos de todos ustedes en nuestro idioma. Así que salud, dándole la bienvenida a este año 2026. Y pues bueno, ya para empezar el tema, los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video en todas sus redes sociales para que todas las personas sepan acerca de este video de la promesa de compra-venta y conozcan y se unan a esta gran comunidad. Bueno, hoy vamos a hablar de la promesa de compra-venta y el contrato de compra-venta. ¿Qué diferencia tienen esos dos? Pues la promesa es prometer suscribir un contrato y el contrato de compraventa pues es el contrato en sí, pero de por sí pues son prácticamente lo mismo, similares. Entonces entre promesa y contrato pues bueno, la diferencia es la palabra promesa como tal. ¿Para qué sirve y qué es un contrato de compraventa? Son las instrucciones de un negocio para una compraventa futura sobre un inmueble. También se puede hacer mueble, pero suscrito a registro, como por ejemplo los vehículos son bienes muebles, susceptibles de registro, que requieren ciertas solemnidades, y pues esto es denominado jurídicamente como cuerpo cierto. Aquí es donde vamos a brindar nuestro primer ojo con eso. ¿En qué sentido? He visto muchos contratos de compraventa o promesas sobre bienes inexistentes y futuros. Por ejemplo, yo Pepita Pérez voy a venderle a Sutanito un inmueble que en este momento tiene 2 pisos escriturados, ya está declarada esa construcción, pero a futuro le voy a hacer un tercer piso.
o él puede hacer un tercer piso. Entonces en la promesa o en el contrato de compra-venta dicen, le voy a vender 3 pisos y solo paso los linderos, que son las medidas de los 2 primeros pisos. Mucho ojo con eso. Se tiene que hacer sobre cuerpo cierto, sobre lo que ya está escriturado y la declaración, declarado en cuanto a declaración de construcción. Incluso pasa mucho que cuando ya lo van a elevar a escritura pública, ya van a suscribir la escritura pública, aparecen solo 2 pisos y cuando ven son 3. Ponen mucho problema, sobre todo cuando uno va a pedir una hipoteca para financiar esa compra, una hipoteca con un banco. Los bancos mandan peritos. ¿Peritos qué es? Pues expertos que tienen que ir a visitar el inmueble, tomar registro fotográfico y se dan cuenta de que no son 3 pisos, sino 2 pisos. A veces porque el cuerpo cierto de que se basa en 2 cosas, o se puede tratar de 2 cosas. Uno, que no exista, o sea, que estén mis 2 pisos y estén las vallitas, como las columnas, para poder yo construir un tercer piso. Esa es la opción A. Y la opción B es que sí existan los 3 pisos, pero solo esté declarada la construcción sobre los 2 primeros y no sobre el tercero. Ay, no, es que eso es mucha plata, es que eso no pasa nada. Ojo con eso, porque cuando se va a hacer, exigir el incumplimiento de ese contrato, pues jurídicamente uno se basa en lo que dicen los linderos, es decir, las medidas que uno transcribe de la escritura pública. Y si en la escritura pública solo están declarados los 2 primeros pisos y en consecuencia están solo las medidas, los linderos de los 2 primeros pisos, nada que hacer. El tercero, pues dificilísimo, ¿no? Así que mucho ojo con eso. Cuando nosotros hablamos del cuerpo cierto, a eso nos referimos. A que exista, y no solo exista, sino que esté declarado, ¿no? O también pasa que, no, es que yo le puse una cerca, pero, mejor dicho, en un futuro le voy a abrir una matrícula inmobiliaria. No, tiene que ser sobre cuerpo cierto. Que a pocas palabras el cuerpo cierto es lo que ya se encuentre escriturado. ¿Listo? También la promesa de compraventa o el contrato de compraventa es bueno, en cuanto a la promesa valga la redundancia, es un trato expreso de firmar otro contrato que sería o el contrato de compraventa y o la escritura pública. La mayoría de casos suscriben la promesa y de una van a elevarlo a escritura pública, no pasa nada. Pero siempre va a ser la promesa de hacer un contrato siguiente, ¿no? Eso es. Principalmente yo lo definiría como las instrucciones de un negocio de compra-venta. Y como instrucciones, mucho ojo con eso, tiene que estar claro, expreso y exigible. He visto gran cantidad de promesas o de contratos de compraventa completamente ambiguos, vacíos, y eso no es ni claro, ni expreso, ni exigible. Si me permiten, respetuosamente, yo les sugiero no comprar esos formatos de papelería porque son demasiado genéricos. Y demasiado genéricos es que quedan ambiguos, quedan vacíos y no nos permiten ni que sea claro, ni expreso, ni exigible. Y luego hay problemas. Por ejemplo, he visto promesas de compraventa donde no han dejado la fecha y hora de escritura pública y en qué notaría exactamente. Y he conocido 2 casos de 2 agentes inmobiliarios donde el vendedor no quería ir a firmar la escritura. Es o sea, el más tenaz era de un vendedor que suscribió una promesa de compraventa. No dejaron específico la fecha, hora de la firma de la escritura pública, simplemente decía en el mes de junio del 2025 vamos a firmar la escritura pública. Y como decía fecha y hora y la notaría específica, entonces el vendedor estaba en el exterior, estaba en Estados Unidos. Adicional a que el agente inmobiliario transcribió en Google esa promesa, entonces él también empezó a decir que no era claro, expreso ni exigible porque no estaba en español. Me disculpan un poquito el ruido de fondo, tenemos pues unos perritos que están ladrando de vecinos, pero bueno, lo importante es que me entiendan
a lo que estoy hablando, ¿no? Pero lo que me refiero contándoles este caso puntualmente es eso, que como, digamos, los compradores dicen, no, eso no pasa nada, en el mes de junio cualquier día lo firmamos, cualquier día pasamos a la notaría a firmarlo. Ojo con eso, porque ahí da derecho a reclamar las arras, de las cuales vamos a hablar más adelante, o a reclamar cláusulas penales por incumplimiento. En este caso puntual, que fue el más bravo que vi, el agente inmobiliario bajó un modelo de internet, de pronto, según él me contaba presuntamente, el vendedor decía, no, eso no hay problema, cualquier día de junio del 2025 firmo esa escritura pública y sale. Se confió el comprador y se confió el agente inmobiliario, llegó junio, llegó julio, el vendedor estaba en el exterior, nunca llegó a Colombia a firmar la escritura pública, nunca le dio poder a nadie, y tras del hecho, pues la promesa estaba en inglés y en español. Y él decía que él no hablaba español, que no entendía eso, que él había firmado eso sin saber qué era, no había un plazo específico, para lo cual la promesa no era ni clara ni expresa y por ende no podía ser exigible, y pues ese pequeño error pues hizo que no se pudiera exigir un incumplimiento. ¿Hay que quedaba hacer? Pues tratar de convencerlo de que hiciera un otro sí, especificando la fecha y hora de la escritura, pero él ya había recibido dinero, estaba desentendido del tema, dificilísimo ahí. ¿Listo? Otro caso donde omitieron un pequeño detalle que se convirtió en un mega problema, o sea, no era claro ni expreso y no podía ser exigible, fue otra agente inmobiliaria que cuando yo le elaboré la promesa de compra-venta le dije, necesito el lugar de domicilio del comprador. El comprador nos decía unas veces que era en Argentina, otras veces que era en Estados Unidos, no se decidía. Él decía que era que viajaba mucho, que no había problema, que como yo tenía que parar la firma de una promesa de compraventa solo por un lugar de domicilio, pero mucho ojo con eso, porque ya como que después de tanta insistencia mía de decir ojo porque eso es un requisito, luego empezó a decirnos de los estados civiles, a decir que eso no interesaba, que no había problema. Mucho ojo con eso, los estados civiles son fundamentales en un negocio de compra-venta inmobiliaria porque determinan la validez de un negocio de compra-venta, tanto en la promesa como en el contrato como en la escritura pública. ¿Por qué? Para efectos de la afectación a vivienda familiar. Los notarios tienen la obligación de preguntar, de indagar el estado civil. Si una promesa no tiene estados civiles, no tiene validez. Por aquí les dejo un video donde hablo de la afectación a vivienda familiar y por qué es la validez de un contrato de compra-venta, sobre todo inmobiliaria y sobre todo cuando se trata de inmuebles destinados a vivienda familiar. ¿Listo? Entonces el caso es que el señor primero empezó a irse por la tangente de que no interesaba, no era relevante su lugar de domicilio, luego se decidió de que era en Estados Unidos, entonces luego empezó a poner problema por el estado civil. Ya de entrada, si a usted le empiezan a poner peros, dúdelo, es una bandera roja en ese negocio jurídico, así que mucho ojo con eso. Empezó a ponernos problema y luego pues eso desligó o generó como consecuencia que el día en que iba a pagar las arras del negocio, hizo este truquillo de pagar más de lo pactado y luego decirle a la agente inmobiliaria, oye, mira, me haces un favor, me puedes devolver el dinero excedente que yo pagué, es que por error se me fue lo de los pasajes a Colombia para ir a firmar la escritura pública. Pero pretendía que la agente inmobiliaria retirara ese dinero excedente y se lo consignara a ella desde su cuenta a otra cuenta. En el fondo se me hizo muy raro eso. Primero, que fuera tan renuente a decirnos el estado civil, luego que el lugar de domicilio, luego quisiera este tema de que la agente inmobiliaria retirara ese dinero y se lo consignara desde su cuenta a otra cuenta. Esto terminó un intento de lavado de activos donde él pretendía engañarla a ella, la agente inmobiliaria y al vendedor, para que ellos manejaran desde sus cuentas un dinero aparentemente ilícito.
En las promesas de compraventa, en los contratos de compraventa también, y en las escrituras públicas de hecho, hay una indagación no solo de estados civiles para la afectación a vivienda familiar, sino de la legalidad de los recursos que se usan para financiar esa compraventa. Ojo con eso. Por ejemplo, en mis modelos yo sí uso esa cláusula de eximir al vendedor de cualquier acción penal, de lista Clinton, de dinero ilícito, precisamente por eso. ¿Listo? Los que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, de yo elaborarles esas promesas de compra-venta, se han dado cuenta de que yo uso mucho esa cláusula, ¿no? De eximir al promitente vendedor, de toda responsabilidad de los recursos que usa el vendedor para financiar esa compra. Se presumen que son libres de lista Clinton, de negocios ilícitos, de lavado de activos, pero la agente inmobiliaria de este caso puntual pues era bastante nueva. Yo sí veía bastantes banderas rojas en este contrato de compra-venta porque era un inmueble bastante costoso. El comprador decía pues que viajaba mucho, que le costaba tener un lugar de domicilio. Nos pasó varias pasaportes y se negó a darnos, nos tocó rogarle para que nos diera un estado civil, y finalmente pues hizo este viejo truco de consigne más, por error, se me fue lo de los pasajes, devuélvamelo pero en otro número de cuenta. Así que mucho ojo con eso, tengan mucho ojo a la hora de hacer los negocios inmobiliarios. Disculpen, me distrae un poquito el tema de los perritos ladrando, pero bueno, aquí seguimos en la jugada. Entonces, por eso mismo, la promesa y el contrato de compraventa deben ser, como todo negocio inmobiliario, solemne. ¿Qué quiere decir solemne en esta comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma? Debe constar por escrito, y debe ser claro, expreso, para que sea exigible. Otra característica de la promesa de compraventa, del contrato de compraventa de cualquier negocio inmobiliario, es que debe ser bilateral. También he visto vendedores o compradores que a última hora y de manera unilateral cambian las condiciones o cláusulas de un contrato. Mucho ojo con eso. Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Debe constar la voluntad, el consentimiento expreso y por escrito de todas las partes involucradas. Bilateral. ¿Bilateral qué es? Pues que ambas partes estén completamente de acuerdo. ¿Listo? No puedo hacer, y por eso tiene que constar también por escrito y ser solemne, porque no puedo arbitrariamente venir a decir, ay no, es que yo le puse un cerito de más, es que no, yo puse que era las 12 del mediodía del 2 de julio que íbamos a firmar la escritura, pero no era las 12 sino a la 1, entonces ahí le puse un borrador. No, ojo con eso. De hecho, una promesa tachada o un contrato tachado no se lo van a recibir en una notaría, no va a ser ni claro, ni expreso, ni mucho menos exigible. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de una promesa o de un contrato de compra-venta? Comprar y vender, comprar, vender y entregar un bien, generalmente inmueble o mueble, sujeto a registro, como por ejemplo los vehículos. Nuestra segunda pregunta es: ¿cuáles son las partes involucradas en una promesa de compra-venta? ¿Ustedes cuáles creen? Las partes involucradas en un contrato de compra-venta son el promitente vendedor, que es el que vende, el que tiene la obligación de entregar un bien; el promitente comprador, que tiene la obligación de pagar el precio pactado y de recibir ese bien; y pues el bien y el precio, ¿no? Acordémonos que si no hay un precio, pues estamos hablando no de una compra-venta, sino de una permuta, así que mucho ojo con eso. Estamos partiendo del origen de que el contrato de compraventa y la promesa son las instrucciones de nuestro negocio. Pero también me pasa muchas veces que, abogada, es que por ahorrarnos unos gasticos en notaría, si quiere pasemos la venta por 100 milloncitos, pero en realidad ese inmueble vale 200 milloncitos. Mucho ojo con eso.
Por aquí les voy a dejar un video que hice sobre la lesión enorme. La lesión enorme, ¿qué es? Vender por menos de la mitad o por más del doble. Eso está completamente prohibido. ¿Por qué la gente suele hacer esto? Porque lo compraron el inmueble en obra negra y, mejor dicho, lo mega remodelaron y se valorizó. O porque lo compraron a un precio, le hicieron un centro comercial, le construyeron vías y lo quieren vender al doble. Ojo con eso. Está prohibido la lesión enorme, que es vender por menos de la mitad o por más del doble del justo precio. Una cosa es que el valor catastral sea 1 y el valor comercial sea un poquito más alto, toda vez que se le hizo mejoras, remodelaciones, se valorizó el sector, pero jamás puede ser ni menos de la mitad ni más del doble. ¿Listo? Como tal, eso en cuanto al precio. No solo hablando de lesión enorme, sino como el contrato de compraventa o la promesa tiene que ser claro, expreso y exigible, pues así como cuando les hablé el cuerpo cierto. Si la promesa o el contrato o la escritura dicen hay 2 pisos y yo pretendo vender 3 y ese tercero no va a tener validez, pues lo mismo pasa con el precio. Por ahorrarme gastos, si yo paso una promesa, un contrato por 100 millones y está por 150 millones, no puedo exigir los 150 millones ante un juez. El juez, o si lo voy a ejecutar, a cobrar, pero en esta comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma, ejecutar es cobrar un dinero derivado de un contrato. Si lo va a ejecutar, se va a ejecutar por el valor que está ahí. Señor juez, es que sí, yo lo suscribí por 100 millones, pero Pepita Pérez con este vino, con este trago que me he tomado, me juró que me iba a pagar 50 milloncitos más. El juez no le va a atender eso, a ejecutar eso. ¿Listo? Así no es. Es lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la promesa o el contrato de compraventa son las instrucciones de un negocio. Entonces, como instrucciones, tienen que estar completamente claras. Si dice 100 millones, son 100 millones. Entonces, sí me he encontrado con muchos agentes inmobiliarios con los que he tenido la oportunidad de trabajar, que dicen, no, pero es que la señora es buena gente, yo no creo que ella sea capaz de, o sea, solo como por mera formalidad, pero yo sé que ella va a cumplir. Y entonces pasa lo mismo que este vendedor que estaba en el exterior, que recibió la plata y mientras en lo que recibió el dinero, todos felices, y en lo que recibió el dinero dijo, aquí nunca se dejó, cuando yo tenía ni fecha, ni hora, ni en qué notaría, yo tenía que ir a firmar el contrato de compra-venta. Y segundo, yo hablo inglés, me lo suscribieron en español, yo no entiendo eso, hágame, pruébeme, es la palabra, pruébeme de que esa firma era mía. Mucho ojo con eso. Entonces, mucho ojo con el precio. ¿Por qué? Porque están involucradas unas arras. Recordemos que las arras, jurídicamente hablando, son ese dinero para apartar el negocio, ¿no? Como aparto este inmueble, quiero comprarlo, estoy interesada, no se lo ofrezca a nadie más. Esas son las arras, la cuota inicial, como el primer pago para apartarlo. Pero recordemos que por lo menos las arras de retractación, que son las más comunes en una promesa de compra-venta, el que incumpla ese contrato de promesa o de contrato de compra-venta, si las incumple el comprador, que fue el que pagó las arras, las pierde. Pero si el contrato lo incumplió el vendedor, que es el que las recibe, se las debe restituir al comprador, pero al doble. Así que mucho ojo con eso. Esto parte de que usted hizo una promesa de compraventa ambigua o la bajó incompleta de internet o compró formato Minerva y bueno, no tengo nada en contra, pero pues es muy genérico. El contrato le quedó incompleto, las instrucciones del negocio le quedaron incompletas, por ende una de las partes incumplió y por ende hay dinero de por medio. Si el que incumple es el comprador, pierde ese dinero de las arras, y si el que incumple es el vendedor, las debe restituir al doble. Y no solo va involucrado las arras,
Si hubo una presunta mala fe, incluso se puede cobrar una cláusula penal. La diferencia entre las arras a la cláusula penal es que las arras son civiles, la cláusula penal es penal, delictiva, que haya una aparente mala fe de por medio. Generalmente dejan las mismas arras como cláusula penal, pero hay contratos donde dejan una cláusula penal diferente a las arras, entonces se va peor. Y todo esto se puede haber evitado si usted hiciera un contrato claro, expreso y exigible, además verbal y con todas las formalidades, solemnidades legales que eso se requiere. Así que mucho ojo con eso, pero precisamente en este video estamos para evitar eso y para aprender de eso. ¿Listo? Nuestra tercera pregunta acá, queriditos, es: ¿tiene validez una promesa de compraventa o un contrato de compraventa verbal? No. Todos los contratos sobre inmuebles o muebles sujetos a registro como vehículos deben ser por escrito y solemnes. Mucho ojo con eso. Cuarta pregunta frecuente: ¿se debe escriturar esa promesa? No. Es diferente, por eso les digo, la promesa o el contrato de compra-venta es las instrucciones de un futuro negocio de compra-venta, de una futura escrituración. ¿Listo? La formalización de la compraventa sí se debe hacer por medio de escritura pública y se debe hacer un registro de esa escritura pública. Pero la promesa es un contrato que con la sola firma manuscrita tiene validez. No es obligatorio autenticar. Bajo la ley 2213 del 2022, que estableció la permanencia de la justicia digital después de la pandemia, toda firma tiene validez mientras no se demuestre lo contrario. Se presume la validez y autenticidad de toda firma mientras no se acredite lo contrario. ¿Listo? La buena fe se presume, la mala fe se tiene que probar. Cualquier firma manuscrita, el solo hecho de firmar, las firmas digitales, las firmas autenticadas, la firma con la huella al lado, todas esas tienen validez. Incluso cuando se trata de correos electrónicos, que yo manifieste en mi correo electrónico una aceptación de algo y tenga yo esta antefirma que es como el membrete y esto de los correos, todo eso tiene validez jurídica. Que la gente, por curarse en salud, y si me permiten, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de autenticarlo mejor, lo hagan. ¿Por qué? Porque no falta la gente que diga: yo cuando le firmé eso, a mí me alteraron esa firma, me la falsificaron, me obligaron a firmar. Mucho ojo con eso. Me he encontrado muchísimos casos así. Generalmente me ha sucedido este tipo de casos en contratos de compra-venta, cuando se sirven a ser fiadores, que luego dicen: ah, no, tomaron mi cédula y falsificaron mi firma. Lo dicen mucho. Y cuando voy a suscribir contratos, incluso tuve un cliente, uno de mis primeros clientes, yo un tiempo donde tuve la oportunidad de pagar una licencia de firma digital, una licencia de Adobe, que me certificaba legalmente absolutamente todo, la trazabilidad de una firma de un contrato. Yo les mandaba a mis clientes los contratos por correo electrónico y los clientes desde el celular, con su dedito, firmaban los contratos. Y Adobe, la licencia, me certificaba toda la trazabilidad. A esta hora Pepito Pérez recibió el correo, a esta hora lo abrió, a esta hora lo vio, a esta hora lo firmó. Y uno de mis primeros clientes me puso una queja disciplinaria diciendo que yo lo había obligado a firmar un contrato de prestación de servicios de abogada, que esa firma no era suya, que se le habían metido al celular a firmar, a suplantar su firma. Y cuando yo mostré toda la trazabilidad, pues acredité que no era así. Y eso que era una licencia de Adobe, una licencia digital que yo había usado para acreditar esa firma digital. Mucho ojo con eso.
Inclusive, uno no le suelta el celular a cualquier persona, rara vez le sueltan el celular a la pareja, ni se atrevió a decir eso. Si eso lo hizo un cliente mío, firmando un contrato de prestación de servicios de abogada, donde yo lo hice por medio de una licencia digital que certificaba esa licencia, esa firma digital, pues imagínese usted que me está viendo, que pretende pues suscribir una promesa solo manuscrita, está susceptible a que diga, no, es que suplantaron mi firma, esa firma no era mía, es que me obligaron a firmar. Ojo con eso. Si tienen la oportunidad, yo siempre les voy a recomendar que se curen en salud, y curarse en salud, ¿qué es autenticarla o usar licencias de firma digital para que esa persona no tenga la oportunidad de ser ese vendedor que dijo, y yo cuando firmé, y yo no hablo español, o sea, cualquier cantidad de excusas, ¿listo? Jurídicamente, aquí para puntualizar, es válida cualquier firma, inclusive la manuscrita, la que usted hace así, pero cúrense en salud, porque hay de por medio mucho dinero, arras, que peor aún si usted es vendedor, pues tiene que restituir al doble del dinero recibido. ¿Listo? Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué documentos se necesitan para elaborar y suscribir una promesa o contrato de compra-venta? Aquí les voy a hacer como una generalidad, un checklist. ¿Qué documentos se necesitan para la elaboración de la promesa de compra-venta? Y son los mismos que le van a pedir a usted cuando vaya a hacer la escritura pública. Son los mismos. Yo le digo a los agentes inmobiliarios o a los clientes que tienen la oportunidad, bueno, que nos dan el honor de trabajar con ustedes y nos piden este servicio de elaborar las promesas de compra-venta, es mejor que, o sea, es el mismo paquete que le van a pedir en la notaría. Así que matamos dos pájaros de un solo tiro, como dice el dicho. Ya va a tener pues listos los documentos para de una vez radicarlos en notaría. Los documentos, bueno, la copia de la cédula del vendedor y el comprador por ambas caras, o el documento de identidad, por ejemplo, el pasaporte. Si es persona jurídica o comprador o vendedor o ambos, el certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio no mayor a 30 días. También la copia del RUT. El RUT sí, no importa. Recientemente salió una novedad donde decía que mientras no haya cambiado la actividad económica, pues el mismo RUT sirve, ¿no? Únicamente se requiere que sea reciente, siempre y cuando se haya modificado recientemente, ¿listo? También la copia del documento de identidad por ambas caras, pues del representante legal, si es persona jurídica, empresa, ya sea comprador o vendedor. Si alguno va a actuar mediante poder, también necesitamos la cédula o el documento de identidad legible del apoderado por ambas caras. Ojo con eso, ojo con eso, ojo con el poder de compraventa. Y me dieron una idea de hacer un video de poderes. ¿Por qué? Muchos negocios de compra-venta se caen por el poder incompleto o mal hecho. Mínimamente un poder tiene que tener la manifestación de los estados civiles. Y aquí nos remitimos al inicio del video, donde yo les decía que la validez de un negocio de compra-venta la determinan los estados civiles. En consecuencia, el poder debe decir, mi apoderado está facultado para manifestar ante el notario que mi estado civil es soltera, sin unión marital de hecho o casada con sociedad conyugal vigente, y que deseo o no deseo afectar a vivienda familiar el inmueble, o si yo soy vendedor, que el inmueble no se encuentra afectado a vivienda familiar. Mucho ojo con eso. Solo por ese pedacito no le reciben un poder. No le reciben un poder. Recientemente, no era yo, el abogado del vendedor hizo un poder sin eso y super cadena de correos con la notaría, y la notaría le dijo no y no y no. Así que mucho ojo con eso. Nosotros en nuestra firma de abogados, Pau Persa Asociados, no solo les podemos hacer, queremos tener el honor de trabajar con ustedes para elaborar la promesa de compra-venta, sino también les podemos elaborar ese poder con todas las formalidades legales para que no se lo devuelvan en notaría. Sobre todo porque muchas veces
los vendedores o compradores están en el exterior y ese poder tiene que ser autenticado y apostillado. Entonces, pues para no hacer un reproceso de tener que volver a autenticar y apostillar un poder, nosotros les podemos elaborar por medio del plan Tu Derecho escrito, no solo la promesa de compraventa, sino el poder con todas las formalidades legales. Así que nosotros queremos tener todo el gusto de colaborarles, de atenderlos, de trabajar con ustedes y tenemos todas las características y la idoneidad y la experiencia para elaborar ese tipo de documentos. ¿Listo? Aquí en la descripción del video están todos nuestros datos de contacto para que nos puedan pedir ese servicio. ¿Listo? También les van a pedir la copia de la última escritura de adquisición. Si es propiedad horizontal, o sea, conjunto residencial o edificio, se puede la última escritura. Actualmente en la misma escritura están dejando los linderos, es decir, las medidas generales, y los linderos particulares, es decir, las medidas del inmueble individual, pero en edificios más antiguos, más viejitos, no lo hacían en la misma escritura. Entonces, en ese caso puntual, toca pedir la copia del reglamento de propiedad horizontal para los linderos o medidas generales y la escritura de adquisición para los linderos o medidas particulares. ¿Listo? Puede ser la copia simple. Lo único es que tanto como abogado, cuando vayamos a elaborar la promesa, como en la notaría, pues van a transcribir las medidas, los linderos del inmueble. Entonces no tiene que ser la copia auténtica ni nada de eso, no hay problema, ¿listo? Pero ahí es donde les digo que uno se da cuenta. No, es que eso no se da cuenta en la notaría. Voy a vender 3 pisos, solo escrituré 2, pero voy a vender 3 pisos. Ojo con eso, porque uno se da cuenta. ¿Por qué? A la hora de transcribir los linderos de la última, o sea, medidas de la última escritura, uno se da cuenta de que pretenden vender 3 pisos y solo declararon la construcción de 2, y ahí no le van a dejar pasar ese negocio. O va a tener vicios de nulidad, irregularidades que conducen a una nulidad. Primero que todo, esto debí decirlo de primeras, usted debe pedirle al vendedor el REDAM, el registro de deudores alimentarios morosos. ¿Por qué? También se caen muchos negocios inmobiliarios porque no vende el inmueble de sus sueños, logró el negocio, tiene el precio ideal, ya veo esa comisión jugosa y oh sorpresa, el vendedor está reportado en el REDAM. Ojo con eso, no le van a dejar transferir inmuebles si el vendedor está reportado en el REDAM en deudores alimentarios. Ojo con eso. También de primeras debe pedir el certificado de tradición y libertad mucho antes que la misma escritura pública. Mucho ojo con eso. Aquí hago un paréntesis porque hay un servicio que también prestamos en nuestra firma de abogados, que es el servicio de estudio de títulos. ¿Qué es un estudio de títulos? Es un análisis jurídico del estado actual del inmueble. Por ejemplo, si el comprador va a financiar, valga la redundancia, esa compra con recursos no propios, sino con hipotecas u otros, los bancos se curan en salud de ser el primer y único acreedor. Yo he visto certificados que tienen hipotecas de 1970, 1980, que puede que no exista una deuda porque son muy viejas. En el sentido de ya prescribieron, ya vencieron esas deudas, pero nunca se cancelaron y así no le van a aprobar una hipoteca. ¿Por qué? Porque primero en el tiempo, primero en el derecho. Las entidades financieras se curan mucho en salud de ser los únicos acreedores y en consecuencia todo esto lo podemos ver por medio de un estudio de títulos. Entonces tiene que aportar usted un certificado de tradición y libertad no mayor a 30 días. También a veces los clientes tienden a darme certificados de más de un año. Estamos a 2026, de 2020. Eso no sirve. Si tiene más de 30 días, no sirve. Así de simple. Yo he visto que registro a veces pone plusvalías, embargos, una semana antes de registrar una escritura pública.
Por eso es que es mucho riesgo, tiene que ser el certificado de tradición y libertad no mayor a 30 días. También el certificado de tradición y libertad podemos ver, por ejemplo, si hay embargos. El embargo saca el bien del comercio. He visto muchos agentes inmobiliarios que, no, eso no pasa nada, tiene un embargo, pero ella me dijo que no le pasa nada. Ojo con eso. El embargo es porque tiene que haber una demanda en curso. El embargo es sacar un bien del comercio. Un bien que está fuera del comercio tiene un vicio de nulidad. ¿Qué es un vicio? Una irregularidad que conduce a una nulidad. Entonces el negocio no puede ser ni claro, ni expreso, ni exigible, porque hay un vicio, una irregularidad que me conduce a la nulidad o al incumplimiento de un contrato. Un bien embargado no se puede vender. Un juzgado no se mueve en un día, porque también, no, pero ella me dijo que ya, mañana ya le quitan ese embargo. No. Un embargo no lo quitan en un día. O sea, un proceso judicial, una demanda entre la radicación y la sentencia demora 1 año o más. No le van a quitar ese embargo en un día. Así que de los bienes embargados, líbranos, Señor. No y no y no. Y eso lo podemos ver en un estudio de títulos. Estos bienes en leasing también me ha pasado mucho. Un leasing es un arrendamiento con opción de compra. Mientras la compra sea una opción, sigue siendo un arrendamiento. Solo que el que lo arrienda es un banco. Mucho ojo con eso. O sea, no, empezando, se pone como promitentes vendedores Pepita Pérez. Y en el certificado de libertad aparece Banco Pepito Banco X. Y Pepita Pérez, no, pero yo soy la propietaria. Es que no, ojo con eso. Usted no es la propietaria, usted es la arrendataria de un banco. El banco tiene que formalizarle esa compra para que usted pueda firmar como promitente vendedor. O sea, una de dos, o formalizar esa compra y hasta que ya esté formalizada y usted aparezca en el certificado de libertad, puede hacer esa venta, o que el banco le haga esa venta, esa opción de compra a ese nuevo comprador, ¿no? Valga la redundancia. Pero mientras haya un leasing, la compra sea una opción y quien aparezca ahí en esa anotación como propietario sea el banco, usted no es el propietario, usted es un arrendatario de ese banco. Eso es un leasing. Entonces también un estudio de títulos nos permite ver eso, el leasing. Patrimonio de familia. Recordemos que la afectación a vivienda familiar es una protección al cónyuge o compañero permanente, o sea, tener derechos sobre esa vivienda. Y el patrimonio de familia es hacia los hijos menores de edad, matrimoniales y extramatrimoniales. Si hay un patrimonio de familia y los hijos matrimoniales y extramatrimoniales son menores de edad, no se puede transferir ese bien. He visto agentes inmobiliarios que, no, eso lo quitamos mañana. No, la única manera de levantar un patrimonio de familia cuando los hijos son menores de edad todavía es por sentencia judicial. Y para que haya una sentencia judicial tiene que haber una demanda que puede demorar 1 año o más. Y usted tiene que demostrar que hay otro inmueble con las mismas características de ley para que al levantar este patrimonio de familia sobre este inmueble se registre sobre ese otro. Pero eso no es cuestión de un día, es cuestión de 1 año o más. Así que mucho ojo con eso. Esos inmuebles en patrimonio de familia donde aún son menores de edad no se puede levantar, no se puede vender. Así que eso también nos lo permite ver un estudio de títulos. ¿Quién les hace un estudio de títulos? Nuestra firma de abogados por medio del plan Estudio de Títulos e Inmobiliario. Aquí están nuestros datos de contacto para que también les podamos hacer ese estudio de títulos y tengan una compraventa de inmuebles exitosa y no fallar en el intento. Si usted quiere aprender a hacerlo, con gusto tenemos en el área de miembros de nuestro canal o en Hotmart un curso digital online práctico 100% digital. Cuesta únicamente 50.000 pesos colombianos a la fecha de grabación de este video. Aquí les dejo el enlace
del área de miembros donde pueden conseguir el curso. Se llama Curso Online Estudio de Títulos e Inmobiliario. Ahí les enseño a hacer estudios de título, les enseño a hacer promesas de compra-venta y pues más específico todo esto que les estoy hablando en este pequeño video. ¿Listo? También necesitamos, si el comprador pide una hipoteca, pues la carta de aprobación del crédito. ¿Listo? Si es propiedad horizontal, edificio, el paz y salvo de administración. ¿Listo? Le van a pedir también, necesitamos el paz y salvo del último impuesto predial al día del último año. No, su merced, es que no he pagado los últimos 3 años el impuesto. No se lo van a dejar pasar. No se lo van a dejar pasar. Ojo con eso. Y si alguna de las partes es soltera por divorcio, o sea, compró el inmueble estando casada, con sociedad conyugal vigente, pero a la hora de venderlo, se divorció, pues la escritura o sentencia del divorcio. ¿Listo? Eso como tal le van a pedir. ¿Listo? Nuestra siguiente pregunta es: ¿qué pasa si no se cumple la promesa o contrato de compra-venta? Si alguna de las partes incumple. Pese a que es un contrato muy sencillo a comparación de la escritura de compra-venta, sí tiene efectos jurídicos, sí nace a la vida jurídica y tiene obligaciones, ¿no? Entonces, si alguna de las partes no cumple el contrato, puede usted ejecutarlo. ¿Ejecutar lo que es? Cobrar el dinero. Recordemos que en esta comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma, donde somos más de 13.100 suscriptores a la fecha y donde por supuesto te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y compartas este y todos nuestros videos en todas las redes sociales para que todas las personas se unan a esta comunidad y aprendan de derecho colombiano, laboral, familia, civil e inmobiliario. Pues bueno, ejecutar es cobrar o pedir una obligación de dar, hacer, no hacer o de pagar. ¿Listo? A eso nos referimos con ejecutar. Cuando hablamos de dinero, pues de pagar. ¿Listo? O de cobrar. Entonces, ¿cómo lo podemos ejecutar? Ese contrato de promesa de compra-venta. Exigiendo el pago de las arras. Por eso les digo, por ejemplo, las de retractación. Si el que incumplió fue el comprador, las pierde ese dinero que le dio ya el vendedor. Y si el que incumple es el vendedor, las debe restituir al comprador, pero al doble. También se puede exigir la cláusula penal. La cláusula penal, pues, ¿qué es? A veces le dejan el equivalente a las arras o a veces, pues, una acción penal por aparente mala fe o por algún presunto delito que vulnera la buena fe y autenticidad del contrato. También se puede pedir por medio de una demanda la resolución del contrato, que es terminarlo judicialmente. Pero cuando hablamos de judicialmente o de sentencia, pues se requiere una demanda. ¿Y una demanda qué es? Pues nos puede demorar 1 año o más. Así que mucho cuidado con eso, pero también se puede hacer. O también se puede pedir la nulidad del contrato por vicios, irregularidades en ese contrato, según el artículo 1740 del Código Civil colombiano. Vicios, recordemos que son irregularidades que aparentemente pues se dio bien, pero pues que se manifiestan en el contrato. ¿Listo? Y pues para no ir a todo eso, si por ejemplo alguna de las partes incumplió, pero tiene la buena fe y la disposición de decir, venga, quiero seguir en pie, estoy interesada en la compra o la venta de ese inmueble, pues se puede suscribir un otro sí. Un otro sí que es un anexo a ese contrato principal, únicamente modificando una o varias cláusulas del contrato, pero dando alcance a ese contrato inicial. ¿Listo? También nosotros le podemos elaborar un otro sí a ese contrato de promesa de compra-venta para modificar, aclarar, subsanar o eliminar cualquier cláusula del contrato inicial por medio del plan Tu Derecho escrito. ¿Quieren ese servicio? Contáctenos. Aquí en la información en la descripción del video están todos nuestros datos de contacto. En todas nuestras redes sociales nos encuentran como Abogada Pao Persa. Este canal jurídico de YouTube se llama Pao Persa y esta es nuestra comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma. Nosotros hacemos este servicio. Nuestra siguiente pregunta es:
¿Cómo puedo modificar, eliminar y aclarar las cláusulas de un contrato de compraventa? Como les digo, mediante un otro sí. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, unirse a esta comunidad de más de 13.100 suscriptores a la fecha, que hablamos del derecho en tu idioma. Les doy la calurosa bienvenida a esta comunidad donde hablamos de derecho colombiano, laboral, familia, civil e inmobiliario. Nosotros brindamos atención en todo el territorio colombiano porque lo podemos hacer gracias a la virtualidad. Si usted se encuentra en el exterior, pero tiene bienes inmuebles en Colombia, por principio de territorialidad, requiere derecho colombiano, también le podemos brindar ese servicio, lo podemos atender sin ningún problema. Gracias a ustedes por acompañarnos en este video, espero que haya quedado claro muchos puntos. Si hay algo que quedó por aclarar, con mucho gusto los podemos asesorar virtualmente por medio del plan Asesoría Bienvenida, una reunión virtual de 2 horas donde podemos aclarar todas las inquietudes que ustedes tienen. La reunión es virtual con la misma calidad que si fuera presencial. Atendemos virtualmente en todo el mundo, ¿listo? Siempre y cuando tenga que ver con derecho colombiano. Escríbanos, contáctenos, aquí en la descripción del video están todos nuestros datos de contacto. Gracias a ustedes, los invito a ver más videos en nuestro canal. Por aquí les voy a dejar el listado de todos los videos que tenemos en derecho civil colombiano. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto, bendiciones y bienvenidos a nuestro canal, bendiciones para todos ustedes.